momento damos inicio a la sesión de Carlos Felipe Pardo, sin antes hacer una breve presentación de él. Es magíster en urbanismo y tiene experiencia en transporte urbano sostenible. Hace parte del equipo fundador de Espacio y actualmente es asesor senior de NUMO. Entonces, él tiene bastante experiencia en artículos académicos, libros, blogs y algunos capítulos también en libros, en temas asociados a la política pública de transporte, a la seguridad vial, a la salud pública y también al cambio climático, con experiencia pues, en varias ciudades a nivel mundial. Le damos la palabra entonces en este momento para que Carlos Felipe nos pueda compartir su pantalla y podamos dar inicio a la sesión específica del día de hoy. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la introducción y qué chévere estar acá con ustedes. Ya voy a empezar a proyectar. Yo entiendo que ustedes, quienes están acá, habían estado ya en algunas sesiones y que algunas personas de pronto no han estado en ninguna. Entonces, antes de empezar, pues primero quería decirles, aunque hay un momento en la mitad para que hagan preguntas, pueden hacerme preguntas cuando quieran y dentro del chat yo voy a estar pendiente que lo tengo ahí abierto para que hagan preguntas si prefieren hacerlo escrito. Si prefieren abrir su micrófono y hablar, no pasa nada, bien puedan. No tengo problema con que me interrumpan, excepto si lo hacen demasiadas veces. Pero en general, por favor, como que digan un momento, no entendí. En particular, díganme si no están de acuerdo, porque muchas de las cosas que voy a decir ahorita, normalmente nadie está de acuerdo con lo que voy a decir y prefiero que me lo digan como para entrar en la conversación. A veces les voy a decir, espérenme, explico eso ahorita, pero en general como que, aunque hay una presentación, hay unas diapositivas, en realidad lo que creo es que vamos a poder ahí charlar y quiero que podamos charlar lo más posible para que esto sea más dinámico que solamente yo hablándole a una pantalla. Entonces eso, teníamos planeado hacer un rompehielos, pero lo que estoy pensando es que siendo la sesión 7 o 6, pues como que no hay mucho hielo que romper. Pero sí, me parecería chévere si alguien escribe en el chat o abre el micrófono y dice si es la primera vez que han estado acá y qué esperan de esto, qué preguntas tienen como cuando les dicen financiación de proyectos de movilidad activa. Bien, entonces escriban en el chat, por favor, o abran el micrófono y díganme, a mí me gustaría saber no sé, si las ciclorrutas son caras. ¿Qué tan caras son las ciclorrutas? Cualquier cosa. Entonces ahí les dejo un momentico para que me digan. O en general lo que quieran saber. Aprovechen. Es su momento para hacer la pregunta y no tener que esperar. Hacia arriba. ¿Qué hubo, Edna? Sí quería, mientras les damos el tiempo para que escriban su pregunta, recordarles que en el chat también pueden encontrar el enlace para que puedan marcar su asistencia en la sesión del día de hoy. Y también el enlace del drive específico de esta sesión. Eso, yo vi que Rubén Darío abrió el micrófono. Entonces, Carlos, ¿cómo es la pregunta? ¿Que si las ciclorrutas son caras? Claro que son carísimas. Está bien. Teniendo en cuenta, digamos que la proyección que hacen hay como una tabla, no recuerdo bien, hay una tabla que hacen los arquitectos del metro cuadrado de construcción. Ajá. No solamente hay que tener en cuenta eso, sino que la adquisición de terrenos, los estudios previos del suelo, estudio de suelo, lo de la CBC por si hay que cortar árboles, es cantidad. Imagínate que una ciclorruta de 8 kilómetros puede costar aproximadamente 24.000 millones de pesos, de 15 kilómetros, puede costar aproximadamente 28.000 millones de pesos haciendo toda la estructuración de recogido de escombros, todo el proceso, hasta la pintada y ponerla a punto. Y teniendo en cuenta eso, la cicloinfraestructura utilizando residuos, digamos con polímeros, sale mucho más económica que hacerla con concreto, pero sí es extremadamente cara el metro cuadrado haciéndolo con concreto. Gracias por responderme
con sus conocimientos la pregunta que yo me inventé así de la nada. Ahorita muestro un poquito de cosas que pueden complementar lo que usted dijo, Rubén Darío, y muchas gracias por eso. Bueno, yo no veo que nadie haga preguntas todavía, entonces, acuérdense de interrumpirme. Diría que hay un premio para la gente que me interrumpa, pero tengo nada que darles de premio. Excepto, tengo todavía una copia impresa de el libro de financiación, que voy a hablar un montón acá, y yo ya vi que Vanessa Ferro está dentro de la gente de la sesión, y que además nos dice que tienen más copias, entonces eso ya de por sí es buena noticia. Entonces, vean, yo voy a empezar, voy a ir charlando y como les decía, simplemente abran el micrófono cuando quieran decir algo, e incluso si les parece que estoy diciendo mentiras, no importa, díganlo y ahí vemos a ver de qué hablamos. Yo voy a hablar como con base en un proyecto que de hecho hicimos con Despacio para GIZ, que era de lo que hablaba ahorita de la publicación de financiación, y voy a usar esa publicación como base para orientar la discusión. Una de las primeras cosas que, digamos, a la gente no le parece tan chévere, pero que a mí me parece fundamental para poder explicar el tema de financiación, es que necesitamos generar mayor equidad en la financiación. Y el transporte no está bien financiado, se están destinando los recursos mal, se está entendiendo mal cómo es que se deben financiar las cosas, y en general lo que voy a hablar acá es de cómo corregir eso. Hay mil cosas que la gente dice como que tiene en su cabeza de financiación, feliz de cómo discutir la manera como ustedes entiendan lo que yo voy hablando, y otra vez porque no quiero quedarme hablando solo necesariamente, sino que sí quiero que podamos como charlar sobre estos temas. Pero lo primero que quiero usar es este dibujito que usamos en una presentación por allá en noviembre del 2006, de una presentación que dio Gerhard Metches para GIZ, y era mostrando un montón de ovejitas. Entonces, él decía como, imagínense que cada ovejita es un sector o un subsector. Y ahora imagínense cómo es que estamos haciendo. A la izquierda tenemos unos sectores que son subsidiados, ¿no es cierto?, a quienes les pago para que sucedan, ¿no?, la educación, la salud y ese tipo de cosas. A la derecha hay unos a los que yo les asigno unos cobros, unas tasas, unos impuestos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es de lujo, todos los sectores que tienen algún nivel de lujo, y en la mitad está como esos sectores o subsectores que se pueden pagar solos, ¿no es cierto? Ahí hay mucha discusión, como cómo es que yo distribuyo esos pagos. Lo que yo quiero mostrar acá es, siguiendo esa misma línea de esta analogía de las ovejas, es que el transporte en muchos casos y en muchas de las cosas que pasan, tiene que pasar de ser subsidiado a ser asignarle impuestos o tasas. Y ahí la gente se pone brava, ahí la gente dice, no, un momento, pero es que ya pagamos impuestos. Pero lo que necesitamos empezar a ver es qué impuestos pagan, cómo los pagan, por qué los pagan y cómo se usan. ¿Sí? Que ahí también sé que mucha gente tiene un conocimiento muy profundo, pero quiero debatir muchísimo esto. Quiero como que entrar a esta discusión con mucho más detalle del que normalmente se da, y aclarando muchas de las cosas que normalmente quedan como mal explicadas, o que es simplemente mentira cuando no ve los datos. Entonces, como que quería plantear esto al principio y quería como dar esta explicación. Y quería también como hablar no solamente de la manera como se pagan o de dónde sale la plata para esos sectores y cómo es inequitativo, sino además a dónde se mete la plata, ¿no es cierto? Entonces, este dibujito de la derecha es en realidad algo muy, o sea, no es una cosa súper precisa, pero sí es un ejercicio preliminar que hicimos en algún caso, en el caso de Bogotá, para decir cómo es que se pagan las cosas. Aquí hay una cosa muy bonita, y es que uno no cae en cuenta de muchas de las fuentes. Una de las fuentes es
para financiar las vías, digamos que no es el tema de ahorita, pero es como para empezar a introducir. Las vías se pagan generalmente con instrumentos tipo valorización, de captura de valor, y sobretasa la gasolina. Entonces ahí es como una de las cosas que uno empieza a decir, mire, lo que usted cree que paga para pagar las vías no es lo que realmente se utiliza para pagar las vías. ¿No es cierto? Y ahí como que es importante uno mirar cómo es que se divide eso. Y es útil que ustedes tengan en su cabeza esto para que vean. Bien, entonces ahí como que les dejo esa primera cosa para empezar como a desilvanar ese enredo que tenemos de la financiación. Ahora, lo que uno quisiera y como la definición importante de cómo es esta foto grande que queremos lograr es cómo es que queremos recaudar y cómo queremos destinarlo. A mí me rehicieron este dibujo, entonces quedó distinto como yo lo tengo en mi cabeza, pero lo importante es que podemos usar diferentes cobros del sector transporte para que, por ejemplo, pueden ser cobros a la propiedad, cobros por la congestión, cobros de parqueo, tasas de combustible y también cobros fuera del gestor para generar esos ingresos. Y después de eso tenemos los diferentes cobros de, perdón que se me fue la cosa. Y a partir de esos ingresos tenemos entonces también unas destinaciones. Entonces yo lo que quiero hacer es utilizar muchísimas fuentes para después pagar principalmente transporte sostenible. Y con eso puedo yo entonces entender mucho mejor. Ahora, yo no quiero pagar cosas que son de destino del automóvil, mucho menos las voy a querer subsidiar. Pero lo que pasa hoy en día es que estamos subsidiando un montón las obras para el automóvil. Y queremos reorientar eso, queremos cambiar eso para poderlo hacer distinto. Hay alguna gente que habla de fuentes innovadoras, entonces empiezan a hablar, y yo creo que ustedes tienen, o yo no sé si ya lo tuvieron, de pronto alguien me aclara por el chat, pero de pronto ya tuvieron la sesión sobre financiación de fuentes externas y fuentes de financiación climática y eso. No voy a No, hablar de eso en detalle, y no lo gracias hemos Alex tenido. listo, gracias por la aclaración. Pero ustedes lo que van a ver ahí es que hay muchas fuentes. En realidad esas fuentes no son tan grandes, pero sí sirven para muchas cosas. Voy a dejar eso ahí, solamente mencionado. Ahorita menciono otra cosa. Y Rubén Doria pregunta si para todas las vías son las mismas fuentes de financiación. Entonces, para todas las vías, generalmente se han utilizado las mismas categorías de financiación. Eso no quiere decir que todas las vías sean financiadas por sobretasa, por ejemplo. O particularmente para valorización. O sea, cada fuente de financiación se usa en mayor o menor medida para cada una de las vías. Entonces, por ejemplo, lo que sí sabemos es que las vías se pagan por el presupuesto general, las vías de tráfico mixto, por presupuesto general, por valorización y por sobretasa. Y también sabemos que los proyectos de transporte masivo tienen una asignación específica de la sobretasa. Y entonces ahí como que es una cosa muy enredada y por eso yo cuando mostré esta, y perdón Rubén Darío, cuando usted lo preguntó seguro estaba por acá, pero cuando hicimos esta gráfica en el 2013 no la publicamos porque todavía no hemos logrado hacer la foto completa de exactamente cómo es que se financia la infraestructura en Colombia. Lo que sí es absolutamente cierto es lo que la gente dice, los impuestos, es un impuesto que es tan chiquito que ni siquiera cabe acá en esta gráfica. O sea, es una cosa que es minúscula los impuestos anuales que paga la gente para eso. Entonces, ahorita podemos volver a mirar esto, pero como que quería dejar como enunciadas algunas cosas. Y lo último lo que estaba era que la financiación que ya tenemos es bien grande. La financiación alterna como de fuentes como agencias de desarrollo o de cambio climático o todas esas
no son tan grandes. O sea, suenan como mucha plata, pero en realidad lo que hacen es complementar y catalizar la inversión más grande que ya tiene el país y la ciudad. Ahora, hay una cosa que es la financiación, cómo se divide. Entonces, aquí hay tres cosas que uno tiene que también tener en cuenta. Una es el costo capital, que es el de la pura inversión. Otra es el costo de mantenimiento y otra es el costo de operación. Las tres necesitan estar tenidas en cuenta cuando uno está pensando en la financiación. Un problema que nosotros hallamos con Tito Yepes cuando estábamos haciendo uno de estos estudios es que normalmente se supone que la inversión y el mantenimiento son una sola y en muchos casos la operación también se tiene en cuenta como si fuera un costo capital. Eso genera un problema gigantesco. Es decir, yo necesito saber que la inversión es una cada varios años, el costo capital, pero tengo que invertir y tengo que tener en cuenta mis costos de mantenimiento y de operación como algo aparte, que me va a complementar esos costos capitales, los costos de inversión. Y lo que necesito entender también ahí es que todo eso va a sumar y todos esos costos van a terminar siendo varios que yo necesito entender bien de dónde voy a sacar esa plata. Ahora, nosotros como que empezamos a hacer como unos ejercicios y yo más bien les voy a dejar estas diapositivas para que ustedes después las vean. Pero básicamente lo que queremos es reducir los costos de operación, reducir los gastos, los requerimientos de las inversiones y reducir los gastos de mantenimiento. Con eso vamos a poder facilitar la financiación de movilidad activa. Lo que es fundamental en este trabajo que uno quiere hacer cuando financia la movilidad activa es conseguir formas para que haya recursos para la movilidad activa, que normalmente no hay. O sea, la frase más común de la financiación para movilidad activa, o sea, caminar, andenes, todo ese tipo de cosas, es que dicen, no, pero esa plata no hay. Y lo que uno necesita es responder la plata, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo voy a lograr yo para tener esa financiación? Entonces, ojalá estén en un computador viendo esto y no estén como por allá montados en una moto oyéndome por un audífono, porque aquí está el código QR de esta publicación que me parece importante que la tengan, que la puedan descargar. Si no la encuentran, pues avisen, pero pues ahí está el código QR que les debe llevar a la descarga de la publicación. ¿Qué hubo, Alex? Cuente. Carlos Felipe, una pregunta y quizás para aclararle a la audiencia, en la diapositiva anterior, creería yo, por lo menos vuelvo a insistir para dejarlo completamente claro, si podemos rápidamente distinguir entre esos costos de operación y mantenimiento, porque uno a veces puede Sí. confundirlos, ¿no? Operación y mantenimiento. Sí, gracias. Sí, o sea, en general el mantenimiento se refiere específicamente, y gracias Juan Sebastián por poner el link a la publicación de financiación que yo estaba buscando también. A ver, entonces, la inversión es las cosas que yo tengo, que yo veo físicas duras, ¿no? Entonces, en transporte público, por ejemplo, se va a hablar de los corredores, las estaciones, ¿no es cierto? Todo eso. En transporte público, bueno, digamos, en todas las vías y en todas las cosas que uno está viendo ahí, pues eso se va a dañar, ¿no? Entonces, creo que la gente que está acá está principalmente en Cali o lugares cercanos, pero si ustedes ven una estación del mío con el piso roto, pues eso es esencialmente lo que toca arreglar con la plata de mantenimiento, ¿es cierto? Las cosas que se rompen, los huecos que salen en las vías. Según el contrato que se haga de la construcción de esa infraestructura, se va a tener de una u otra manera integrada el mantenimiento. A veces no, a veces se tiene como muy tímidamente. Entonces uno tiene que mirar cómo logra integrar ese mantenimiento realmente dentro de la financiación. Muchas veces lo que han hecho después de la fase 1 de Transmilenio, por ejemplo, es que en el contrato de la construcción de la infraestructura le integran una garantía
de, de mantenimiento por 10 años. Entonces lo que hace el que construye es que lo construye tan bien que durante esos 10 años no necesita mantenimiento. Pero el mantenimiento es arreglar esas cosas que se dañan. La operación es hacer que las cosas se muevan bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, volviendo como digamos al ejemplo del mío, yo tengo las estaciones, los corredores, eso es la infraestructura que necesita un mantenimiento esporádico, que se tiene que planear, se tiene que financiar y se tiene que buscar el rubro de financiación. Y el último es que los buses se muevan. Eso va a ser un costo recurrente todo el tiempo de operación, ¿no es cierto? Todo el tiempo tengo ese costo que necesito hacer. Rubén Darío, solo abra el micrófono, no necesita preguntarme. Gracias, Carlos. Primero que todo, yo quiero que nos expliques, bueno, este fuerte de financiación, ¿a qué tipo va? Rural, urbano. Tenemos que tener en cuenta que hay dos de ese concepto, rural, urbano. Dentro del urbano o rural tenemos que tener las vías nacionales, o las principales, primarias, las vías dentro de la ciudad, las vías que maneja la gobernación, las vías que manejan terciarias, que manejan los municipios. Son totalmente cosas diferentes y cada una tiene como fuentes de financiación. Porque, por ejemplo, yo quiero mejorar la movilidad en la parte rural, y ya no le toca a la nación y al departamento, sino al De municipio, acuerdo. y eso se puede sacar con diferentes recursos. Entonces, ahorita estamos hablando de la parte urbana de buses y todo eso. Entonces, esta forma de financiación, ¿hacia qué nos la vamos a verificar? ¿A la parte urbana, rural, vías principales, vías secundarias o Entonces, vías terciarias? es urbano. Definitivamente yo voy a hablar de urbano, yo no voy a hablar de Vale. rural. O sea, eso no va acá. Pero la precisión que usted hace es útil en el sentido de lo nacional, gobernación, ciudad. Tiene razón, cada una de estas tiene una financiación distinta. Las vías nacionales son nacionales, tienen que concertar algunas cosas con el nivel local. Yo voy a preferir meterme mucho más con las vías que tienen, principalmente que hacen las ciudades, que construyen las ciudades, que en algunos casos pueden tener financiación del nivel nacional y que la gobernación a veces va a tener alguna incidencia. Sí es cierto que si uno hace la grafiquita de quién paga qué, va a encontrar formas distintas, pero la esencia del mensaje que voy a dar puede aplicarse en todas estas, siempre y cuando uno tenga claridad sobre esto. Entonces, es un enredo toda la cosa de utilizar la plata. Y voy a ir como aclarando ciertas cosas de todo esto. Pero lo que sí es que va a ser urbano y que las vías nacionales tienen un tratamiento específico y unas reglas específicas. Yo me voy a meter mucho más en lo que es de potestad local, aunque uno sabe que las vías nacionales van a tener unos requisitos específicos. Entonces, rápidamente sobre lo nacional y en el contexto de movilidad activa, lo importante es que uno siempre debe tener asignado un rubro para los componentes de movilidad activa. ¿Sí? Como quién, eso es todo un enredo que se escapa del alcance de lo que voy a hablar ahorita, pero tiene que haber un rubro. O sea, como la cosa de siempre es que siempre que haya una vía, siempre que haya un proyecto vial, siempre que haya algo, tiene que haber un rubro para los tres componentes cuando sean relevantes de inversión, mantenimiento y operación para la diferente uso que vaya a haber. El primer problema que yo creo que es implícito a lo largo de lo que voy a hablar, pero que lo digo de una vez, es que siempre uno o siempre las inversiones se asume que son para cosas motorizadas y ya, como que ahí ya se financió la cosa. Y siempre se supone que algunas van a tener andén y algunas no. Muy pocas veces se entiende la inversión integrando todas. Y lo importante es que esa sea la primera cosa, que yo siempre diga, necesito tener un rubro para estos modos, porque si no después nos pasa lo que yo estaba hablando antes. Nos van a responder cuando decimos que queremos hacer una ciclorruta o un andén o cualquier infraestructura para movilidad activa, lo primero que van a decir es, no hay plata para eso. En realidad eso es cierto, pero la razón es porque nunca se asignó el rubro. ¿No es cierto? Entonces, uno siempre lo que tiene que decir es, asignemos el rubro. Y eso es como a lo que voy a irme en eso. Voy a ir como aclarando cada una de las cosas que acabo de decir. Entonces, voy a seguir y
Claro, entonces, bueno, es que lo de los nuevos proyectos que deben incluir siempre infraestructura también es más una cosa que viene en el nivel nacional y según la ciudad, de pronto el POT va a hablar algo de cuándo es que debe o no haber en tipos de vía una infraestructura. Pero en vez de meternos específicamente en la pura regulación de si se necesita o no, lo que yo voy a hablar es de cómo se consigue esa plata y cuáles son los errores que se han cometido en los que no hay plata destinada. Que se pida o no, que esté o no, en realidad lo que vamos a buscar es encontrar cómo crear ese rubro. Sí, que el problema siempre radica en que el rubro no está, en que el presupuesto no tiene la línea que dice ciclorrutas o que la línea que dice ciclorrutas es una cantidad paupérrima. ¿No es cierto? Como que yo sé que al principio Rubén Darío daba un valor que creo que era 15 kilómetros, 28.000 millones, pero ahorita miremos como bien esos datos de los valores. Bueno, yo vuelvo a poner aquí la publicación, porque esta publicación es una publicación de 32 páginas más anexos que cuenta todo esto con unas caricaturas y lo hicimos con ese proyecto porque nos parecía importante describir esto de una manera que fuera entendible. Lo que pasa normalmente en las discusiones de financiación es que siempre hay gente que empieza a enredar un montón y siempre hay gente que dice, no, pero es que la ley no sé qué, dice cuántas, pero en realidad la plata puede estar. O sea, en realidad la plata, primero, existe y segundo, se puede asignar. ¿Cuándo se asigna? ¿Cómo se asigna? Ese es como lo que voy a ir como describiendo. Pero lo más importante es que tenemos unos problemas en nuestro sistema de transporte de todas las ciudades de América Latina incluso. Tenemos unos efectos negativos como la contaminación, los siniestros, los trancones. Y la manera como lo tenemos que resolver no es diciendo, plata no hay, eso es muy caro, no sé qué, sino que tenemos que decir, bueno, ¿cuánto hay y cuánto puedo reasignar? ¿Sí? Y ahí empezamos como a ver de dónde es que puede salir eso. Ese es como como la gran afirmación de todo esto. Aquí, pues estas diapositivas no se ven muy bien porque está muy chiquito, pero lo importante es como que yo voy a ir explicando todo esto. Yo voy a expandir un poquito esta afirmación y esto y es, vamos a hablar de movilidad activa y de micromovilidad, pero entonces ahí me sirve que me digan y que abran el micrófono o que pongan en el chat a qué les suena cuando se habla de movilidad activa o micromovilidad y si les parece que es algo distinto o no. Si alcanzan a ver la diapositiva, fantástico, pero yo prefiero como que me digan qué creen que es micromovilidad y qué creen que es movilidad activa. Incluso si saben de alguna legislación en Colombia que describa eso. Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat. David dijo exactamente la definición de la activa, pero me falta que alguien diga micromovilidad qué es. La micromovilidad no estoy seguro, pero creo que es de patinetas, patines y toda esta cuestión. Esa es la manera como se ha definido normalmente. Y gracias a ambos, a David y a Rubén Darío, por dar esta respuesta. Entonces, la movilidad activa es muy fácil de definir. Entonces, la movilidad activa es porque el cuerpo hace actividad física. ¿Listo? Y espérenme que están como dándome un montón de cosas y ya les voy a contar. Porque además acaban de dar una definición que yo nunca había visto, pero me parece chévere oírlo. Y es, entonces, la movilidad activa es cualquier cosa donde el cuerpo tiene que moverse. Entonces, bicicletas que no son de acelerador, bicicletas pues ya, eléctricas que no son de acelerador o bicicletas normales, caminar, esas pueden ser categorizadas como movilidad activa. Y la micromovilidad, el micro no se refiere a la distancia del viaje. O sea, es una de las consecuencias, digamos, pero el micro se refiere a que es chiquitica, ¿no es cierto? La persona que se lo inventó fue un man que trabajaba en Apple y en publicidad.
Y el man se metió en ese tema y ahora es millonario solo por haberse definido ese tema de micromovilidad. Pero lo que él decía es una cosa que a mí me parecía excesivo y era, no, es cualquier cosa menos de 500 kilos. Y todos empezamos, no, un momento. Entonces, hay varios documentos que definen mucho mejor esto. Si ustedes se meten a la publicación, a esta publicación y van al anexo, van a encontrar esas definiciones mucho más detalladas y los documentos donde salen. Pero básicamente lo que eso busca, o sea, la micromovilidad es los vehículos pequeños, limpios, saludables y lentos. Entonces, que no van a más de 25 kilómetros por hora, que son eléctricos o eléctricos asistidos o de propulsión de pedaleo, que son pequeños, o sea, el límite grande, digamos, es un bicitaxi o una bicicleta de carga. Entonces, ahí entran las patinetas, pero las patinetas no son movilidad activa cuando son de acelerador, ¿no es cierto? Esa es una cosa chiquita que es importante. Pero cuando hablamos de micromovilidad, esa es la categoría más grande y esa incluye caminar, andar en bicicleta, tener patinetas, tener bicicletas eléctricas asistidas, pero no incluye, por ejemplo, los ciclomotores, porque el ciclomotor tiene un motor terriblemente contaminante. Entonces, esa es la definición que yo voy a usar acá. Ustedes pueden ahorita buscar en internet micromovilidad y me van a decir, bueno, y José Luis preguntaba si las personas de movilidad, si alguien va en silla de ruedas, mire que es pequeño, limpio, hay esfuerzo físico, o sea, saludable, o sea, esfuerzo físico y lento, ¿no es cierto? Si la persona de movilidad reducida le mete un motor y va a toda mecha, eso no entra. ¿Listo? Pero entonces, y a mí me parece muy importante explicar eso así de claro, porque así, cuando hablo de la financiación, estoy hablando de una categoría más grande y ahí, además, tomen nota, cuando uno habla de micromovilidad como esta categoría más grande, la financiación puede ser mayor y puede ser con mayores oportunidades. Caigan en cuenta que en nuestras ciudades, cuando hablamos de ciclorrutas, nos quedábamos hablando de solo bicicletas. Pero cuando hablamos de infraestructura para la micromovilidad, podemos hablar de muchas más cosas y con eso podemos justificar muchas más inversiones. Por eso cuando uno habla de reasignar un carril para la movilidad activa de la micromovilidad, pues si tengo más vehículos ahí, pues entonces puedo financiarlo de manera más fácil. Hay un problema en Colombia y es que el término micromovilidad no se ha definido legalmente. Sí se ha definido en la resolución 160 de 2017, que es o sea, dónde entran y qué entra dentro de la categoría de bicicletas eléctricas aprobadas para andar en una ciclorruta. Y eso se podría usar un poquito para decir, eso es micromovilidad. O sea, desde mi punto de vista, cuando yo hablo de la micromovilidad, yo estoy pensando esencialmente en la resolución 160 de 2017. Aquí tengo un link que encontré rápido, pero pues igual úsenlo si quieren para entender un poquito mejor a qué nos referimos y para tener ahí la resolución 160 de 2017. Bien, entonces gracias por ir hablando de cosas, gracias por ir haciendo preguntas y sepan que mucha gente les va a decir, no, micromovilidad es solo patinetas. Dígales, sí, porque como no tenemos la definición todavía, pues todavía no podemos hablar de eso tan específicamente. A mí me parece fantástica esta gráfica y lo que me da pesar es, voy a tratar de ponerla más grande porque es muy importante ver esta gráfica grande. Cuando estábamos haciendo el ejercicio de esa publicación, nosotros lo que hicimos fue decir, pues, miremos qué tan caro es caro, ¿no es cierto? Y dijimos, bueno, pues miremos cuánto cuesta qué y para cuántas personas nos sirve. Entonces, ustedes van a poder bajar en la página, en el link que salió ahí, que lo compartió hace un rato, creo que Juan Sebastián, bueno, sí, alguien puso el link a esta publicación, pero en esta publicación, en el link está la base de datos donde sacamos esto con las fuentes y el anexo digital que tiene mucho. Entonces, miren, esto es una lección fundamental. O sea, si salen solo con esto de acá, yo quedo tranquilo. Las barras en rojo son obras de infraestructura
que sirven solamente para tráfico mixto, o sea, para vehículos motorizados, donde la bicicleta cabe, pero le da susto andar. Y son en Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Medellín. Entonces veamos esos primero. La de Bogotá es el deprimido de la 94, donde es prohibido pasar en bicicleta. Ustedes van a tener túneles y esas vainas en sus ciudades de las que pueden hablar, y si quieren pongan ahí ejemplos de cosas que les suenen como el deprimido de la 94. GIZ, cuando yo hice esta gráfica, no me dejó decir el deprimente de la 94, pero a mí me parece que debería llamarse así, porque es deprimente. Costó 160.000 millones de pesos. Entonces, si ustedes comparan con lo que nos decía ahorita Rubén Darío, esto es para un cruce en una ciudad grande, un cruce, 160.000 millones de pesos. Y si ustedes ven ahorita lo que nos decía Rubén Darío al principio, él nos decía 15 kilómetros de ciclorruta, 28.000 millones. Entonces ahora pasamos de 160.000 para un cruce a 15 kilómetros por 28.000 millones con todo metido. ¿No es cierto? Entonces Rubén Darío nos decía como, eso es mucha plata. Pero ahora piensen ay, diga Rubén Darío, por favor. Bueno, había abierto el micrófono, pero lo cerró. Bueno, pero entonces miren, estas son las escalas que tenemos que ver. El mesón de los búcaros en Bucaramanga, casi 100.000 millones de pesos. Después, la avenida La Cordialidad en Barranquilla, casi 100.000 millones de pesos. El puente de la Madre y Laura costó más de 200.000 millones de pesos. Entonces, si vemos estas escalas de inversión y ahora comparémoslas con diferentes cosas. 4 kilómetros de aceras, ciclorrutas entre Los Héroes y la calle 170, creo que era esto. Un poquito más de 50.000 millones de pesos. O sea, 4 kilómetros de aceras y ciclorrutas, o sea, todo, andenes y ciclorrutas, es todo, y esa vaina se pagó con valorización. Entonces miren cómo una intersección se compara con una infraestructura de andenes y ciclorrutas completas. En Bucaramanga, 17 kilómetros de cicloinfraestructura costaron como 26.000 millones. Ustedes pueden ver los valores exactos en la publicación. Y después 6 kilómetros de ciclorrutas en Barranquilla, ni siquiera se alcanza a ver la raya de la altura. 600 cicloparqueaderos en Medellín. Y estas comparaciones, cuando ustedes vayan al anexo digital, van a encontrar ahí en ese link otras obras que nosotros miramos, pero pues obviamente no podemos ponerlas todas. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir caro? Y cuando uno habla de ciclorrutas, y uno dice, uy, pero tantos miles de millones, si se gastaron toda esta plata en una obra de semejante envergadura, ¿no? Como que podemos comparar esto por cantidad de personas que lo usan, podemos compararlo por el área que ocupa, podemos compararlo por 1000 cosas, podemos mirar cuántas son las emisiones diarias de gases de efecto invernadero cuando se usa cada uno de estos. Y siempre nos vamos a dar cuenta que en realidad pagar infraestructura con para estos usos de bicicletas y micromovilidad es muy barato comparativamente. Y es muy importante decir esto, es comparativamente es muy barato. No estoy diciendo que sea poquita plata, estoy diciendo que las otras inversiones que ya se han hecho son muchísimo más caras. Y este ejercicio duramos 2 horas haciéndolo. Metimos en Google costo y ponemos el nombre de un proyecto y nos salía el costo, lo confirmábamos en el SECOP, mirábamos cuánto había costado y hacíamos pucha. Entonces, ¿por qué nos dicen que es caro? Entonces aquí como que el mensaje principal es, de verdad miren cómo es que se está designando la plata. De verdad miren cómo se está distribuyendo la plata en los presupuestos. Y cuando ven ustedes esa plata cómo se está designando en el presupuesto, ahí sí pueden decir, pero un momento, ¿por qué fue que me dijeron que era muy caro las ciclorrutas? ¿O por qué me dijeron que la plata no está? Entonces, la plata no está porque no se ha asignado. Eso es crucial, es porque no se ha asignado. Obvio, si yo digo voy a almorzar y quiero jugo, tengo 10.000 pesos y entonces hay un almuerzo que cuesta 10.000 pesos, pues no me va a alcanzar para el jugo.
Pero si yo digo, no, pues voy a gastarme 8.000 en el seco y 2.000 en el jugo, pues mágicamente me sirvió, ¿no es cierto? Y en general uno tiene que mirar la infraestructura y la financiación de la infraestructura entendiendo que hay una cantidad finita y que esa cantidad finita se puede distribuir y que uno tiene que entender cuál es la temporalidad bajo la cual yo la voy a distribuir y cómo es que encuentro esa plata. Entonces, cuando yo me pongo a hablar digamos, con los funcionarios de diferentes entidades, me dicen, es que esa plata no está en el presupuesto. Y yo, bueno, ¿cuándo se reasigna presupuesto? ¿Cuándo se redefine el presupuesto? No, pues en mayo. ¿No? En mayo normalmente uno pide plata para el siguiente año. O dicen, no, pues para el próximo cuatrienio, para el próximo mandato. Ustedes ahorita están en ese momento de poder decir cómo es que quieren que se empiece a financiar. Y uno puede decir, necesitamos plata para la infraestructura para bicicletas, necesitamos ciclorrutas, cicloparqueaderos de alta calidad, puntos de integración, lugares de estacionamiento, y tiene que poner ese rubro. Si el rubro no existe, la plata no va a estar. ¿Sí? Entonces, obviamente la frase no existe la plata es cierta en la medida en que la plata nunca se pidió. Si la plata se pide, la plata empieza a estar y la plata se puede gastar. Bien, entonces, perdón que reiteren tanto estas cosas, pero esto es lo que nos ha pasado siempre en los proyectos, cuando nos dicen la plata no está. ¿Qué hubo? Bien puede dar Rubén Darío. Es muy bacano lo que dice, pues que tener que tener en cuenta dos cosas. Primero que todo, la voluntad política. Sí, Porque si no hay voluntad política, sí presentemos 10.000 cosas y no pasa nada. Otra cosa es que es los nuevos candidatos, digamos así, las diferentes entidades, consejo, alcaldía, gobernación, en fin, tengan claro todo esto. O sea, habría que empezar como a capacitar a todos los nuevos candidatos, porque si en su plan de desarrollo no está, que exacto. hay que incluir una infraestructura, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, no hacemos nada, porque cada año hay que matricular un PAI. Y esos proyectos están directamente vinculados a cumplir indicadores del plan de Claro. desarrollo. O sea que tenemos que empezar a fortalecer a todos estos futuros, a estos candidatos que quieren ejercer a un cargo público, así les venga, en su plan de desarrollo invierta en esto, invierta en la parte de movilidad, porque si no, realmente no estaríamos haciendo nada. Voluntad política y hacer de que los nuevos candidatos generen estos espacios, porque si no hay si no hay un indicador en el plan de desarrollo, no hay Sí, absolutamente nada. sí, muchas gracias. Y tiene toda la razón en eso. Ahora, hay una precisión y es que los candidatos entregan un programa de gobierno. En el programa de gobierno lo importante es que esté la mención de alguna manera de micromovilidad, movilidad activa, bicicletas. El plan de desarrollo se define durante los 6 primeros meses del mandato. Entonces, los rubros siempre y cuando el programa de gobierno tenga algo que diga bicicletas, uno puede jalar para desarrollar el plan de desarrollo y asignar esto. Sí es cierto que si el candidato que gana dijo que las bicicletas son lo peor y que van a quitar todo y no sé qué, claro, no va a haber nada. Pero de todas maneras, el hecho de que las ciudades van evolucionando, o sea, si usted mira una ciudad y su política de transporte y la mira por mandatos, se va a dar cuenta que hay cambios que persisten irrespectivo de la persona que gobierna. Entonces, la persona que gobierna puede entrar, pero uno de todas maneras puede continuar ese momentum de la ampliación de los espacios para que pueda haber cicloinfraestructura, integrarlo dentro del plan de desarrollo de los 6 primeros meses, financiación para estos cosas. Pero lo fundamentales para todo esto es que se pueda lograr entonces tener esto claro para empezar a pedirlo y para empezar a decirlo y para que, digamos, yo veo que aquí hay algunas personas de diferentes, creo que son principalmente de ciudades y funcionarios de ciudades, pero veo que hay gente que creo que son de otros sectores de la sociedad. La sociedad civil tiene que decir, oiga, necesitamos tener este rubro, tenemos que encontrarlo. O sea, no nos echen, o sea, perdón, pero muchas veces la gente se contenta con que les digan las bicicletas tienen la prioridad, pero uno tiene que decir, bueno, ¿cómo? ¿Cuánto presupuesto se está designando para la bicicleta? ¿Dónde se va a gastar? ¿Cada cuánto? Porque entonces, así es que funciona. Si uno dice, incluso si dicen, vamos a hacer 100 kilómetros de cicloinfraestructura,
se pueden zafar diciendo, no, puede haber, vamos a construir y vamos a pintarlas. Entonces, la financiación y la designación de la financiación es algo que nos va a servir para entender mucho mejor todas estas cosas y para poderlo designar claramente. Entonces, eso es como una cosa como yendo a todo esto de mirar cuánto es que cuesta y por qué es que está la frase, pero teniendo en cuenta todo esto. Bueno, esto es como para también mencionarles que existe, por ejemplo, yo voy a mirar si arreglo todas estas gráficas y las dejo un poquito más grandes. Porque entonces de lo que iba hablando yo hay muchas ciudades donde han logrado financiar de manera efectiva la cicloinfraestructura y todos los componentes de la movilidad activa. Digamos que eso, pues, yo sé que cuando uno dice, miren Singapur y miren Dinamarca, pues la gente dice, esto es Cundinamarca y no Cundinamarca. O esto es el Valle y no, no sé cuál es la comparación que suene musicalmente bien. Pero lo que quiero como reiterar es que se puede, o sea, existen maneras y porfa, nunca nadie se quede con la frase, la plata no está y no tenemos de dónde financiarlo, porque en realidad esa vaina es carreta. O sea, es cierto en la medida en que, pues, es algo que ahora dicen esto es Cali, no es Bogotá. Bueno, vamos mejorando, al menos geográficamente estamos más cerquita. Y pues digamos, tienen razón, Bogotá tiene una historia de mejora de la financiación del transporte sostenible, pero por ejemplo, bueno, ahorita acordémonos de hablar del 70-30 para poder mirar, pero bueno, aquí está, digamos, voy a concentrarme en hablar de esto. Colombia tiene una política de financiación del transporte masivo, que es la ley de metros. ¿Alguien sabe algo de la ley de metros? ¿Alguien quiere describir la ley de metros? Porfa, para yo también descansar de mi voz. Pero quiero que me digan quién sabe algo de la ley de metros o sabe cómo funciona o sabe cómo, de qué sirve. Nadie sabe cómo, nadie ha oído hablar del 70-30 para el transporte masivo. Porque es que este es el momento en que tenemos que parar para preguntas. La cofinanciación, claro. La cofinanciación de la nación y de las ciudades. ¿Alguien quiere contarlo? David de pronto tiene mucho ruido, pero si quiere prender el micrófono y decir cómo entiende la cofinanciación. De pronto, ya. Bueno, entonces vengan, mientras yo veo 26 personas, entonces estaba como emocionado que algunas de los 26 dijeran, yo, la ley 89 de 1989. Entonces, la ley de metros es una ley que se hizo en el 89, donde decían, vamos a financiar los metros, el transporte masivo del país, con la siguiente regla. El gobierno nacional le puede dar a las ciudades hasta el 70% de la financiación para sus sistemas. Hasta, no es obligatorio el 70%, es un hasta. Entonces dijeron, para los metros. La ley dice para el transporte masivo. Entonces empezaron a decir, no, pues eso, los Transmilenios y los sistemas de buses y no sé qué. Y legalmente es país, ¿no? El sistema de transporte masivo, pues entonces es eso. El DNP en algún momento dijo, pues apliquemos la ley de metros para el transporte público en general. Entonces los STPs y cualquier esquema de organización de transporte público ha aplicado para el transporte público en general. Eso es una bendición para las ciudades, particularmente cuando son pequeñas. En el caso de Bogotá, por ejemplo, la ley de metros se ha aplicado, pero no al 70%, sino más cercano al 50%. En gran parte de las ciudades que han implementado sistemas de transporte masivo se ha financiado con el 70%, exactamente con el 70%, o sea, cerca del 70%. Entonces, bueno, entonces, como ahí Juan David, la ley de metros es la ley 89 del 89, pero es la ley a partir de la cual se definió cómo es que el gobierno nacional iba a pagar hasta el 70% de la inversión del sistema de transporte masivo. Entonces,
lo importante aquí es que necesitamos encontrar una manera para que la ley de metros también aplique para la movilidad activa. Incluso el DNP a veces empiezan y dicen como deberíamos financiar también las bicicletas en las ciudades pequeñas, pero la ley de metros podría empezar a ser un mecanismo a través del cual podría funcionar. En Bogotá y en algunas ciudades lograron hacer así como le encontraron una cascarita a eso. ¿Cómo creen que en Bogotá financiaron con la ley de metros ciclorrutas y andenes? O sea, ¿cómo creen que lo lograron? Si la ley de metros es para transporte masivo. Y yo creo que Cali también lo hizo. O sea, es que fue un golazo. Lo que hicieron en Bogotá fue que dijeron, no era tanto por eso que dice David, de que no había cómo construir tanto. No, tampoco fue lo que dice Wilson. Nada de eso, nada de esas vainas. Lo que dijeron fue súper sencillo. Fue, mi proyecto de transporte masivo incluye andenes y ciclorrutas. Y ya. Entonces, o sea, es que miren el golazo. El proyecto de Transmilenio incluye compra de predios, andenes, ciclorrutas, carriles de tráfico mixto, carriles para el Transmilenio y estaciones. Entonces, toda esta vaina que originalmente pues, se pensó como estaciones, esto dijeron, no, es que mi proyecto es todo esto. Entonces terminaron financiando eso. Claro, eso es a lo largo del corredor, entonces uno no puede financiar. Exacto, lo que dice David, tendría que ir atado al sistema de transporte masivo. Es decir, la manera como en Bogotá lo lograron fue decir, es que mi proyecto incluye todo esto. Entonces es el corredor del transporte masivo, por eso ustedes ven que Bogotá tiene de todo. Es simplemente porque dijeron, no es que mi proyecto tiene esto, y pues está bien, o sea, obviamente fue discutido y conversado y todo, pero es una buena manera de interpretar una norma para que sirva para todo lo demás. Entonces, eso es lo importante de entender cómo es que se ha logrado en otros sitios. O sea, lo que dice David, entonces, uno lo que tiene que hacer es decirle al DNP, oiga, este es mi proyecto que quiero que usted me cofinancie. ¿Listo? Y a mí me parece que esa ley tiene que aplicarse a todo lo que sea transporte sostenible. Pero dado que ni soy presidente ni director del DNP, pues no puedo forzarlos. Pero pues mientras más cara de transporte masivo tenga, pues más fácil va a ser justificarlo. ¿No es cierto? Ahora, eso no quiere decir que es la manera como les estoy proponiendo que hagan esto. Hay muchas otras maneras y ahorita vamos a meternos. Pero eso es para que ustedes vean que es una forma de hacerse. Ahora miren esto que está acá. Esto tiene una gráfica que muestra en el color oscuro la plata que sí se gastó de los presupuestos de 4 ciudades de Colombia y en el color amarillo la plata que no se ejecutó, la plata que nunca se gastó. ¿Qué les hace pensar esas gráficas? Amarillo es lo que no se gastó, que no se ejecutó. Díganme pues qué ven ahí. Esa es la plática para la movilidad activa. Exacto, Juan Sebastián sí fue el que habló, tiene razón. Es decir, falta plata, dicen siempre, pero uno se pone a mirar y no se la gastaron. Y esto sale, ustedes en el anexo sale exactamente dónde salió este dato, cómo lo calculamos, de dónde salió, cómo... Eso es una cosa que se llama no es el RUC, sino algo que reporta los gastos que hacen las ciudades en cada sector. Nosotros nos pelearon mucho en una de estas ciudades cuando nos dijeron, eso es mentira, pero lo importante aquí es que así fuera el 5%, es muchísima plata. Entonces, cuando nos digan que no hay plata, primero, sabemos que fue nuestra culpa por no asignar la plata. Pero segundo, ahora lo que vemos es que sí había plata.
Lo que pasa es que no se había ejecutado antes. Acuérdense al final de todos los años que todo el mundo empieza a decir, ¿cómo hacemos para gastarnos esto que nunca se gastó? Eso es la oportunidad para decir, pues asignemos mejor la plata. Perdón, aclaro lo que pregunta John Fred. No es del plan, es de lo ejecutado realmente. Pero si van al link y miran, o sea, si miran el anexo digital, el anexo, perdón, de este documento, las últimas páginas, una copia acá, las últimas páginas muestran exactamente cómo, de dónde fue que salió, o sea, cómo fue que de dónde fue que sacamos esto, pero es de lo reportado por las ciudades y sus secretarías de Hacienda sobre la plata que pagaron o no y lo que les sobró. Entonces, esto es un poquito mostrando como el rabo de paja que tienen las ciudades muchas veces cuando reportan los gastos y como podemos decirles como, venga, deje echar carreras, ¿saben? Perdón que me gusta mostrar exactamente dónde salen estas vainas. Tenemos diciendo que el chip. Pues aquí en la página 26 ustedes van y sale toda la explicación. Gracias, Vanessa. El chip. La fuente de datos es la Contaduría General de la Nación, el formulario único territorial FUT por municipio de Colombia. Puntualmente los datos se traen del aplicativo CHIP, donde se consulta el reporte del formulario de gastos de inversión. Entonces, no solamente somos pendejos en no empujar para que se asigne el presupuesto, sino que cuando nos dicen la plata no está, en realidad no está en el presupuesto, pero igual no nos vamos a gastar un pedazo. Entonces, como venga, porfa. Y caigan en cuenta que los costos son realmente bajos. ¿Listo? Entonces, esto a mí me parece importante como que sepamos que esa plata hace falta y necesitamos encontrarla. Entonces, como para que piensen. Y pues para que ustedes vean también que esto es importante. Aquí, como que estos gráficos se los voy a dejar para después, porque quiero hablar como de las otras cosas y quiero que ustedes hagan, pero aquí hay como unas evoluciones del promedio de gasto y cómo fue que se hizo y cómo se le ejecutaba contra lo no ejecutado, cómo es el ciclo de inversión en términos de lo administrativo, el capital, mantenimiento, como que todo esto lo pueden ver después como para mirar cómo es que evolucionó. Pero lo que yo quiero que sepan y como que siguiendo como toda esta cosa es, no hemos asignado la plata porque podríamos asignarla, y la plata sobra porque no se ejecuta, pero además de eso, hay muchas fuentes. Entonces, yo creo que si ustedes ven esto, o sea, de pronto alcanzan a leer, pero díganme ustedes qué fuentes adicionales existen para poder empezar a financiar la movilidad activa. ¿O qué fuentes saben? A ver, ¿qué fuentes creen ustedes que existen? Antes de meternos con las fuentes nuevas. ¿Qué fuentes creen que existen para financiar la movilidad? La movilidad. Listo, cooperación internacional. Esa es minúscula, pero no importa, eso existe. ¿Pero qué fuentes existen? Yo ya dije algunas. Yo dije sobre tasa, valorización. ¿Qué más? Y la sobretasa de la que hablo es la sobretasa de gasolina. Vanessa dice estacionamiento en vía, que es una de las fuentes. Pero ahora entonces preguntemos, ¿alguien aquí ha visto que se financie, o sea, cobran estacionamiento en vía alguien que no tenga un trapo rojo? O sea, ¿hay alguien como con una chaqueta formal que cobre el estacionamiento en vía y saben a dónde va esa plata o no? En UAT, gracias David por eso. Y Vanessa dice una cosa que es cierta, que es el FED, que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa del Transporte Público de Bogotá. El parque de envía, en el caso de Bogotá, entra al Fondo de Estabilización Tarifaria. Pero alguien más ha visto, en UAT, David, ¿sabe cómo, de dónde sale? O sea, ¿cuál es la fuente? O sea, ¿cómo se cobra y a dónde va la plata? O ni idea. Normalmente esa plata está un poquito que... Sí, hay una gente que cobra y envía y lo cobren con un aparatico o reciben la plata y después la entregan. Pero esa plata no sabemos bien para dónde va. De pronto va para pagar cosas de movilidad. Entonces, sobre eso específicamente, sobre el estacionamiento en vía,
es bueno que se cobre porque gestiona la demanda, pero el recaudo es chiquitico. Entonces, esa plata debería usarse para destinaciones chiquitas, no para destinaciones grandes. Entonces, lo que pasa en Bogotá es que se mete al FED, que es una vaina de 2.000 millones de pesos al día. Entonces, eso es como uno decir, el almuerzo va a costar 300.000 pesos y yo pongo 4.000 ahí, todo bien. Es chiquitico, es poquitica plata. Entonces, en mi opinión, el estacionamiento en vía debería utilizarse ese recaudo para otra cosa que no sea el FED. Pero, por ejemplo, para bicicletas públicas o para talleres donde yo le pago a los mecánicos, o sea, ¿cierto? Como que debería usarse de otra manera. Miren nuestro dibujito de acá y miren cómo nosotros hicimos algo que era como los arbolitos tienen los frutos, que son esa plata que se recauda. La dimensión, qué tan grande es el arbolito muestra qué tan grande es la plata que entra por eso. Y el estacionamiento en vía está por acá. Y aquí está más o menos cómo se destina la plata. Entonces, hay destinación específica a vías, hay destinación específica para transporte público, y esta bolsita acá es lo que se destina para ciclorrutas. Esto no está a escala, este sí está en escala, estos árboles, pero esto no está a escala. Pero lo que sí es cierto es, se está gastando muchísima plata en las vías y en el transporte público, y para el transporte activo es muy poquito. Es cierto que es poco lo que cuesta, pero están gastando tan poquita plata que ni siquiera alcanza. David está preguntando por la contribución de garajes y estacionamiento. Usted está preguntando por la sobretasa que legisla el artículo 96 del Plan Nacional de Desarrollo. El consejo es el que diría qué pasa, pero lo que dice el artículo es que una porción de eso va a ser para el transporte público. O sea, en Colombia tenemos algo muy bueno y es que ya se está empezando a hablar de los subsidios cruzados para el transporte sostenible. Tenemos algo que todavía no está tan bien y es que solo se habla de financiar transporte público, todavía no se habla de financiar transporte activo. ¿Sí? La contribución de garajes, que es lo que normalmente se llama como sobretasa del estacionamiento en vía, perdón, sobretasa del estacionamiento en general, se tiene una destinación específica que es el transporte público. Entonces, si alguien quiere meter ahí el Plan Nacional de Desarrollo, igual está en el librito, está en el DNP, Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes entran al Plan Nacional de Desarrollo y ven el artículo 96, creo que es 96 o 97, es que yo todo me lo sé de memoria, pero eso siempre se me olvida, 97 del Plan Nacional de Desarrollo actual. Ese seguramente va a convertirse en el artículo 150, pero va a persistir. Ese tiene como 13 fuentes distintas. Lo que dice Joan Freire está súper chévere. El POT de Cali, o sea, y menciona un fondo que, si entendí bien, que se cobra a través de estacionamientos, que se usa como destinación para parqueaderos privados y nuevas unidades de vivienda. Bien, digamos, como que es ese tipo de cosas que uno dice, gracias por hacer el fondo, pero porfa redefinámoslo bien. Hay algo que no puedo contar todavía, pero es algo que se llama en el POT de Bogotá, y es que en el POT de Bogotá se redefinió una fuente que nos va a dar miles de millones de pesos, miles de millones, y estamos tratando de destrabarla con alguna gente, y cuando la destrabemos, vamos a nadar en millones literalmente de plata que existe y que ya está guardada en una cuenta, en un fondo. Entonces, miren, aquí, si se dan cuenta, ustedes ya empiezan a tener instrumentos y legislación con la que pueden empezar a encontrar plata. Toca redefinir a veces, pero lo importante es busquen el artículo 97 del Plan Nacional de Desarrollo, lean qué dice ahí, o sea, infórmense sobre las diferentes maneras como podrían financiar y empiecen a entender que esas fuentes podrían destinarse para bicicletas y para cosas de bicicleta. Entonces está la sobretasa, está cobro por congestión que no hay en ninguna ciudad de América Latina, de hecho. Está el cobro por estacionamiento en vía que en algunos lugares se está cobrando. Rubén Darío
quiere que le repita qué pedazo. O sea, el documento que yo estoy hablando tiene todo esto, pero de pronto a lo que usted se refería era el artículo 97 del Plan de Desarrollo Actual es el que tiene las diferentes fuentes de financiación, pero dice que es para transporte público. Entonces es lo que digo que tendría que ser como algo pues que uno tendría que encontrar. De todas formas, primero esto está grabado y segundo también en este documento está, como que este documento es una síntesis de todo mi carretazo sobre financiación que hicimos. Entonces, aquí hay como alguna listica de fondos, de fuentes típicas de financiación. Los fondos públicos están, el cuento es que los fondos públicos no son ni ilimitados ni salen de la nada. Alguien los paga de algún lado. Entonces uno tiene que mirar, bueno, ¿de dónde está saliendo? Los segundos son los impuestos, cualquier tipo de gramado en tasa, estacionamiento en vía, como todas esas cosas son tasas y podrían entonces encontrarse. Muchas veces la gente pone como una fuente de financiación las APPs. A mí no me parece que sean una fuente en sí, aunque sí se podían ver como una fuente. El cuento es que uno nunca va a encontrar a alguien que vaya a querer hacer una APP de ciclorrutas. Eso no funciona. Voy a dejarlo ahí, pero pues no funciona. No se pongan a pensar en eso, porfa. Puede haber APPs que funcionen para el beneficio de los ciclistas, pero APPs de ciclorrutas no van a funcionar. De hecho, creo que me parece que ni siquiera se debe. Bueno, el desestado de tránsito, cuando se hace a través de captura de valor, puede servir muchísimo para pagar fondos, cosas de transporte. Hay fondos financieros, venta de bonos, como que hay mil cosas ahí que podrían servir, pero digamos como que lo normal es que fondos públicos graban impuestos, APPs, captura de valor. La captura de valor, hay 13 fuentes distintas en el gobierno, eso es la ley 388 del 97, pero no se explotan casi, nadie usa casi esas fuentes de financiación del transporte. La sobretasa, los cobros por congestión, los impuestos sobre las compras de vehículos, los estacionamientos, la publicidad, el transporte, todas existen y podrían hacerse, pero no se han aprobado en el Consejo de la Ciudad. Yo debería decir, ay, perdón, no quiero hablar de nada de esto todavía. Entonces, lo que quiero decir es, bueno, aprovechamiento del espacio público también podría ser cuando existe el decreto. El decreto existe en Bogotá. Ay, no me acuerdo el número, 588 de 2019. Bueno, hay un decreto en Bogotá que es para aprovechamiento del espacio público, donde si un restaurante usa un andén para poner sus mesas, tiene que pagar. Ay, gracias, Vanessa, además por dar la legislación de nivel nacional, que es el decreto 1077 de vivienda o resolución 1077 o ley. Bueno, si tienes el link ahí, decreto 1077, pero entonces ¿de qué año? Si tienes el año, perdón ahí por ponerte a trabajar, pero es que esto sirve mucho. Bueno, pero entonces explotación del espacio público puede ser una, el cuento es cómo funciona, pero entonces bueno, yo a lo que iba era a hablar de esto y es que el cuento con el transporte individual motorizado, o sea, usar el carro, es que implica mayores gastos. ¿Tá? Cuando uno tiene vías y solo la usas para carros, es un desastre, porque igual hacen trancón. Mejor dicho, los carros, quienes usan carros son el niño malcriado de la casa. Entonces, si ustedes llegan y le dan un montón de comida a un niño y muy poquita comida al otro, y el niño que tiene mucha comida dice, no, pero yo no tengo nada, ese es la gente que usa carro, porque es muy ineficiente usar carro. El espacio que ocupan es muy grande, la contaminación es muy grande, el riesgo que imponen los demás es gigante. Entonces, todo lo que hacen es terrible y generan unos problemas. Por eso es que aquí, si ustedes ven la canastica de las vías, pues termina siendo como llena de externalidades. Y gracias, Vanessa, ahí por poner el de explotación de, ¿cómo es que se llama? Bonito, aprovechamiento del espacio público. Entonces a lo que digo es como, miren, darle plata para los carros todo el tiempo, pues eso genera muchas externalidades y muchos problemas. Y está documentado, como que no soy yo echando carreta el loco de las bicicletas. En verdad está súper bien documentado y pues ustedes encuentran algunas de estas cosas en el anexo de este documento. Pero pues nada, toca tenerlo en cuenta, toca saber de esto, toca entender cómo es que funciona. ¿Qué podemos hacer
podemos coger esas canastas y cambiarlas. Y decir, mire, pongamos mucha plata a movilidad activa, pongamos mucha plata a transporte público, reasignemos el presupuesto, reorientemos los fondos. Esa es la manera como vamos a lograr ser mucho más efectivos en la forma como financiamos el transporte. Y ahí tengan en cuenta que eso es una de las cosas mágicas que podemos hacer. Encontremos la plata, que la plata ya está. Una de mis cosas que repito todo el tiempo es: la plata está, solo que no lo hemos asignado bien. Entonces encontremos la plata, miremos dónde está, encontremos las fuentes. En muchísimos casos no vamos a tener que pedir plata nueva, porque vamos a poder encontrar esa plata en algún lado. Entonces, porfa, caigan en cuenta que podemos encontrar eso. Miren que nuestra analogía acá es el angelito buscando por todas partes esa plata que se perdió, que no se gastó, para poderla poner ahí y para darnos cuenta, porque vamos a hacer muchas cosas. Entonces, hay algunas personas que son que están en los consejos de las ciudades y ellos no dejan hacer nada, ellos no dejan reasignar el presupuesto, o sea, nada. Uno tiene que luchar mucho contra eso que frenan para poder realmente generar un ciclo virtuoso de financiación. Entonces, eso es como parte de lo que queremos nosotros entender y que podemos encontrar como una manera de formular y de definir. Entonces, ¿cómo es que puede empezar a financiar? Si uno usara la plata, por ejemplo, si nos devolvemos a mirar esto y dijéramos, ¿qué tal que yo usara toda esta plata de rojo, la plata de rojo, la plata de cada uno de esos para transporte activo? Pues no estaríamos en esta charla diciendo, no, es que nunca hay plata, es que no hay manera, no, estaríamos logrando. ¿O qué tal que usáramos este porcentaje de acá, la mitad de este porcentaje, para construir ciclorrutas? Incluso nos alcanzaría para tener un sistema de bicicletas públicas de muy bajo costo con esa plata. Entonces, esa parte es bien importante de tener en cuenta, que yo necesito no solamente reconocer cómo es que es ineficiente el gasto cuando se usa solamente para vías, sino que además se puede reorientar esa plata que está disponible para poder empezar a utilizarla para el transporte activo, y con eso voy a empezar a lograr algo adecuado. Además de todo eso, puede haber más fuentes de financiación. Entonces, ahora sí pongámonos creativos. ¿Qué creen ustedes que serían unas fuentes innovadoras de financiación? Y esta es la parte que a mí más me gusta de esta presentación. ¿Qué creen que hay? ¿Qué plata creen que existe? ¿Dónde sacarían plata? Abran sus micrófonos quienes no han hablado hasta ahora. Hay muchas fuentes. A pesar de que ya nos dimos cuenta que si reorientamos estamos bien, ¿qué tal que nos pongamos a buscar nuevas fuentes? ¿Qué se les ocurre? Ay, no se les ocurre nada. Yo ya dije algunas. No, tiene que haber. Yo estoy buscando el nombre correcto, que me ha parecido No siempre muy importa. curiosa. ¿Qué? Hay una que se llama Derecho Real Accesorio de Superficie. Sí, eso es un enredo. Eso es captura de valor. Eso es captura de valor, lo que dice usted, Freddy, y esencialmente es una de las cosas. Pero ese se lo inventaron hace muy poquito. Ese está dentro de la lista del artículo 97 y el Ministerio de Vivienda lo creó bien, está súper detallado. Pero la cosa es que es bien complicadito, pero es muy potente y tiene mucha plata, puede sacarse mucha plata de ahí. Entonces, gracias por mencionarlo. Vanessa mencionó uno muy chévere, que son impuestos por comprar vehículos nuevos. O sea, hay unos impuestos que son muy bajitos y se pueden cambiar, pero es de orden nacional. Ahorita les muestro algunos. David menciona contaminación del aire. Bueno, es que ustedes en sí,
¿cómo se dice? Que en Cali siempre dicen, ay, los azucareros, ellos, los ingenios, como que siempre se van para los ingenios, que su pobre gente, claro, tiene mucha plata, pero como que siempre me quedo pensando, como, pucha, siempre dicen, cóbrenles a ellos. Pero sí, o sea, hay maneras de, digamos, parte de algunos instrumentos, digamos, el sistema de ciudades públicas de Bucaramanga se paga con la sobretasa ambiental del área metropolitana, la operación completa. Parte del de Medellín se paga con otro tributo que está ahí. Entonces, sí, esas sobretasas ambientales se pueden, existen y se pueden implementar. Y las áreas metropolitanas son quienes los han hecho generalmente. Bueno, pero entonces, venga, voy a volver a una cosa que estaba hablando antes y es, como para empezar, pueden poner otras fuentes si se les ocurren, eh, pero bueno, pues unas áreas podrían ser pues, difícil encontrar. Bueno, voy a devolverme a mirar como esto. Sigan poniendo sus ideas y ahorita vemos como cada una de esas. Pero sí, hay muchas maneras. Entonces, una primera es que caigan en cuenta que la financiación climática de la que ustedes van a tener una charla no es tan grande como las otras. Bueno, aquí hay como una lista diferente. Yo no les voy a hablar de eso, le voy a hablar a otra persona. Esto ya se los hablé. La sobretasa de combustible. ¿Alguien sabe cuánto es la sobretasa de combustible en Colombia? La de gasolina o la de diésel y en qué se gasta. Yo ¿Qué sé que dicen? recogen como 3 billones, pero no sé, ¿Pero cuánto es? que estaban recogiendo 3 billones, creo, 3, 4 billones, ¿no? La última vez que vi Sí. ese dato, creo. No sé, no me acuerdo cuántos que levantan, creo que 6.000 millones de pesos, pero digamos como que la proporción que nos sirve también es que es el 25% de la tasa, o sea, del pago de gasolina, en el caso de gasolina, en el caso de diésel es el 6%. Entonces, eso es importante, el 25%. De ese 25%, bueno, pues aquí decía, diapositiva, pendejo. Bueno, ahí le soplé. La mitad de eso se va a pagar la infraestructura del transporte masivo. En el caso de Medellín, ellos tienen ignorado eso varios años para seguir pagando el metro con la sobretasa. Entonces, eso es como la cosa que es una de las tasas. Ahora, lo que pasa en Colombia es que hay una sobretasa, pero al mismo tiempo hay un subsidio, que fue toda la lora de hace como 2 semanas, que es una cosa muy chistosa, como que pues no pongan un subsidio, ¿no es cierto? El subsidio es gigantesco. Con el subsidio de unas cuentas rápidas mías son que con el subsidio a la gasolina que hay en Colombia se podría dejar gratis todo el transporte público del país. Pero no puedo afirmarlo con datos, ni me he puesto a mirar no sé qué. Eso. Hay uno que es hay impuestos a los automóviles a través de CO2, entonces le cobran una tarifa porque el carro sea contaminante. Entonces lo que hacen ahí es que si usted tiene un carro súper contaminante, pues tiene que pagar más o por comprarlo o por usarlo o por las dos. Entonces en Londres hay una zona muy grande por la que hay que pagar si mi carro es muy contaminante. Eso normalmente se hace con una cosa como una escalera, entonces uno empieza a hacer cosas de, de transporte con las que empieza a cobrarle a cada vehículo. Al principio no le cobra uno casi a ninguno, los súper contaminantes, después a los más o menos contaminantes y después se vuelve cada vez más estricto. Con eso se limpia la flota y se genera recaudo. Entonces ese instrumento es bonito. Después hay otro que es cobro por congestión. Entonces en Singapur hay uno que es gigante, que lleva 35 años y es muy chévere la cosa de cómo ellos usan eso. Pues la característica de Singapur es que esa plata va toda al fondo general. Entonces, pues no es una destinación específica. Hay otra fuente que es la lotería de placas en Shanghái. Entonces ellos lo que hacen es que cobran
hace una, no, perdón, esto no es una, no sé por qué esto está mal. No, en Shanghai no es una lotería de placas, perdón, voy a corregir esto porque no, me da mucha rabia que lo tenga mal. Es una subasta de placas que está en Shanghai. En la lotería de placas es en Beijing. En Shanghai lo que se hace es que se subasta el precio de la placa. Entonces lo que uno termina pagando es como, digamos, $1000 por comprar la placa. Y esa plata se usa para mejorar el sistema de transporte público, bajar la tarifa. Entonces, eso es algo súper chévere. Uno podría hacer cosas así para bicicletas. Ahora, sí, yo no he averiguado y me falta averiguar, pero hay cosas con las placas que se podrían hacer. No podría hacer cosas con las placas. ¿Cuánto cuesta una placa? Nada, no hay nada de nada. Ay, quería mostrar otra cosa. Es que esta presentación es muy cortica, pero otra cosa que hay es lotería de placas. Eso no es buena idea porque no genera plata. Pero otra que hay es que las placas, si saben que a veces hay placas que dicen hombre sexy, como una cosa así, como amo los perros, o sea, placas como que se llaman como de vanidad. Esas placas normalmente las cobran y podrían cobrarse para pagar otras cosas. Entonces en Estados Unidos hay muchas de esas, ¿no? Como la placa que dice I love you, entonces uno cobra eso, o Mercedes, o BM, o lo que sea. Ese podría ser una manera de hacerlo bien. Entonces, con las placas se pueden hacer varias cosas. Podría ser una manera de subsidiar esto. Bueno, estacionamientos es otra, captura de valor es otra, que es un poquito enredado, pero entonces más bien les pregunto si alguien sabe cómo funciona captura de valor antes de yo continuar. Carlos, estás en mute. ¿Qué sabe John Freddy de la que dijo? Esa del nombre largotote. No, no, esa la vi, pero nunca la estaba leyendo hace poco y no la entendí muy bien cómo funcionaba. Pero básicamente, en lo que entendí, es como el Estado hace una inversión en una zona y eso tiene como un incremento en el valor del uso del suelo, en el valor de como muchos componentes y desde allí empiezan a, a generar como unos cobros que pueden ser o inmediatos o futuros. Inmediatos por valorización y futuros Sí, por plusvalía, creo que es. usted hizo un muy buen resumen y Vanessa también menciona plusvalía, que es de hecho una más a largo plazo. Entonces, básicamente de lo que se trata de eso es, yo compro un apartamento o una casa o lo que sea y yo lo hago muchas mejoras. Esas mejoras son toda esta parte del principio, A, B, C, D. ¿Ustedes ven mi mouse o no? O sea, Sí, Y sí. lo vemos. Ah, bueno, listo. Entonces, de A a D es todo lo que hace la persona. Entonces, la persona cambia las ventanas, pinta la casa, le cambia el piso. Toda esa vaina es el esfuerzo de esa persona. Después, después está todo lo que hace, primero, otros agentes privados, o sea, alguien más que en el barrio puso unos columpios. Bueno, no, si yo tengo un apartamento, pues todos los demás del edificio mejoraron eso. Después cambios en derechos de construcción es lo que hace el gobierno en la regulación. Pero el D, miren que es importante, eh, es lo que hace el gobierno para mejorar el entorno. Entonces, si yo tenía un valor 0, un valor X, incrementé todo esto, hay algunos que son de la persona, pero hay otros que son distintos. Y lo importante es, ¿qué pasa con este D? ¿Cómo o sea, es gracias a quién? Si yo compré un predio a 100 pesos o 100 millones y lo vendo en 200 millones y 20 millones son explícitamente porque me mejoraron todo el andén de enfrente de mi casa,
y pusieron una estación de transporte público al lado y todo eso, esos 20 pesos los puso el gobierno, entonces yo los tengo que cobrar, o sea, el gobierno los tiene que cobrar y yo como propietario tendría que pagarlos. Entonces hay diferentes maneras. La valorización lo que hace es decir, démelo ya, porque yo voy a ir a mejorar su andén. Entonces esa valorización es de un lugar específico. Entonces uno le dicen, oiga, me debe tanta plata porque yo voy a construir un andén. Entonces uno dice, bueno, pues si va a construir un andén, pues yo le pago. La plusvalía es cuando yo digo, pues sí, esto cuesta 100 pesos, usted mejoró todo esto, lo voy a vender en 200, yo le debo 20 pesos, pero se los pago cuando lo venda, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que son en diferentes momentos. Y esas son dos maneras, pero hay 13 maneras distintas, literalmente 13 maneras distintas de hacer eso. Lo importante es que esas maneras son como se financia la infraestructura muchas veces. Y eso es un poquito respondiendo a lo que preguntaba, creo que era Rubén Darío que preguntaba eso, y es, a veces se usan otras fuentes. Y necesitamos encontrar una manera para ver cómo lo cobro y a dónde lo asigno. Entonces, aquí hay una fuente que podríamos decir, venga, cobre ciclorrutas, pague ciclorrutas, construya ciclorrutas. Entonces, el puente elevado, el puente que hay en la calle 109, en la calle 114, con autopista en Bogotá, que lo inauguraron hace como un mes, es financiado con valorización. Es explícitamente que le dijeron a la gente de cerca de ese lugar, deme plata que yo voy a mejorar este parque, estas ciclorrutas, no sé qué. Entonces, eso es una manera muy potente, con mucha plata, de poder cobrarse las cosas. Y lo bueno es que en Colombia la valorización tiene 101 años de implementación. Entonces la gente lo paga, aunque no es algo bien, ¿no? No, la gente paga la valorización porque pues les toca, ¿no es cierto? Después les puede servir. Quería mostrarles también, voy un poquito rápido en la presentación, entonces de pronto es que ustedes no están haciendo muchas preguntas, pero aquí están las 9 fuentes que dice el artículo 97. Entonces, por favor, tómense un minuto para leerlas, por favor. ¿Cuáles de esas conocen ustedes? ¿1,6 qué? Ah, la 1 y la 6. Recursos propios territoriales, obviamente esos son los que los que tiene el gobierno, ¿no es cierto? La tarifa es simplemente la tarifa, es decir, lo que están haciendo ahí es decir, podríamos pagar con la tarifa. Entonces, entonces lo que toca ahí es entender cómo, cómo, si es que eso es buena idea. A mí me parece terrible idea, como que subir la tarifa me parece fatal, como que la tarifa ya es muy alta, no debería subirse. Entonces, eso es como tratando de cubrir todas las bases, ¿no es cierto? Entonces, la idea es poder realmente a través, es como ser, como poner todas las fuentes, pero en realidad esa fuente es muy mala, ¿no es cierto? Lo chistoso, entonces venga, entonces ahora sí vámonos una por una. Entonces lo primero son los recursos pues, la plata que tiene el territorio, ¿no? Como tiene plata ahí en el presupuesto general y lo buscan, eso es como lo típico. Lo segundo es lo que yo decía, la sobretasa, que es la contribución por el servicio de parqueadero o estacionamiento en vía. Es decir, si yo pago 100 pesos de estacionamiento hoy por minuto, el
si asigno la sobretasa, si el consejo me autoriza a poner una sobretasa, que es lo que toca hacer y siempre dicen que no, yo podría decir, voy a cobrar 150 pesos el minuto. 25 pesos de esos son para la ciudad, 25 pesos de esos son permitidos para el concesionario. Pero la cosa es, en ese está mal formulado el apartado, entonces hay una claridad muy baja, o sea, no se entiende muy bien el cuento de cuál es la tarifa, pero la interpretación que yo tengo es que no se puede cobrar el incremento no puede ser más de lo que cobran por transporte público por la hora de parqueadero. Entonces, si digamos Transmilenio cuesta 2.500 pesos, 2.600 pesos, yo no puedo cobrar más, yo no puedo incrementar más de 2.600 pesos la hora de parqueadero. Pero bueno, está escrito la regla, cómo funciona. El estacionamiento en vía pública, pues es directamente coger el estacionamiento en vía pública y toda esa plata, menos la operación, obviamente, la meto a pagar pues lo que yo quiera, ¿no es cierto? Esa es la 3. La 4 es una cosa muy chistosa que es como poner, cobrar por alguna forma de peaje para entrar a cierta infraestructura. La 5ª es, o sea, entonces serían los cobros por congestión más bien. La 4, la 5ª que está preguntando David es más bien no dejar entrar a los carros o cobrarles por entrar, digamos, pero es como que no es en realidad. El área con restricción vehicular es no dejar entrar o restringirlo a ciertos vehículos. Eso no es una fuente de financiación, sino es una manera regular del tráfico. La 6ª es las multas de tránsito para poder hacer esto. Entonces, la 7ª, pues como decía, era la tarifa de transporte público. La 8ª es lo que preguntaba Freddy, del derecho real, accesorio, superficie en infraestructura de transporte, que es una forma de captura de valor, ¿no es cierto? Que la crearon, la legislaron hace muy poquito en el Ministerio de Vivienda. Y después entonces tiene una vaina gigantesca, que en realidad es como, uy, espérese que se nos olvidaron un montón. Entonces dicen, valor residual de concesiones, o sea, si sobra plata de una concesión, poco probable. Valorización, que ya existe. Subasta de la norma urbanística, que es otra forma de captura de valor, que uno dice cuánto está dispuesto a pagar por esto, lo paga y con la plata construye una cosa súper chévere. La sobretasa gasolina que ya existe, cobros por edificabilidad y mayores valores de recargo futuro general, todo eso es de captura de valor. Y eso dice, así como recursos obtenidos a través de ingresos no operacionales. Ese se refiere a la plata que uno tiene por ejemplo, publicidad en las estaciones. ¿No es cierto? Entonces, toda esa plata puede entrar a financiar el sistema. Pero entonces, venga, miren, aquí hay una cosa muy bonita y es que, primero, esto es fuentes de financiación para sistemas de transporte. Entonces, uno puede decir, bueno, pues un sistema de transporte es un sistema de biblioteca pública. Y lo otro es que la 9 es como, lo que está diciendo es otras fuentes, o sea, cualquier otra fuente. Y da unos ejemplos, pues no podría ser muchos más. Bien, entonces, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué más cosas piensan? ¿Qué más ejemplos quieren? ¿O que han oído de alguno de estos? Digamos que esto es como la realidad de nuestro país, lo que se puede hacer ya, siempre y cuando el Consejo me autorice. Creo que todos esos se pueden utilizar de inmediato. No. O sea, cualquier cosa que sea un nuevo tributo necesita una aprobación del Consejo. Ok. Bueno, ahí David te está preguntando una cosa, pero sí, Fred, o sea, es una chamba, pero sí o sí, cualquier nuevo tributo debe ser aprobado por el gobierno, por el Consejo de la ciudad. Pero al respecto, por ejemplo, en Bogotá están cobrando el pico y placa y eso se está cobrando como un precio público, que no tiene que pasar por Consejo, porque se le da la alternativa a la gente de ir 3 personas. Entonces, cuando yo doy una alternativa al precio, es un precio público y no tiene que pasar por Consejo.
¿sí? Entonces esa es como una. Ahora, yo no sé cómo es en Cali. Si es que en Cali cuando cobran por ¿cómo lo aprobaron? Se aprobó un paquete de medidas para la financiación del transporte público, donde creo que la sobretasa, el pico y placa era 1. Parece que se quedó dentro de ese paquete de medidas para la financiación del FESDE, que es A el mí me Fondo de parecería Estabilización de chévere. Transporte Público. A mí me parece chévere saber eso porque no sabía eso y es bien, pero bueno, entonces también David preguntaba lo de las bicicletas públicas. Las bicicletas públicas de Bogotá son financiadas eminentemente por el sector privado, no las paga el distrito, o sea, el distrito no pone plata, más bien le cobra por explotar el espacio público y ellos tienen que financiarse por su lado, entonces se financian con Mastercard, Itaú, Vanti, que son los del gas, y ya, creo que están buscando uno tercero porque hay unas bicicletas que son rosadas que no tienen ninguna publicidad. Pero entonces la publicidad les sirve para financiar. Y, bueno, no y, pero hay un problema en todo esto y es que el sistema en Bogotá es bastante caro. O sea, para mí no es caro, pero para una persona de bajos ingresos es caro. Entonces, un problema de poner el sector privado a pagar todo y que sea autosostenible, digamos, es que va a ser difícil que sea asequible para las personas de menores ingresos. ¿Sí? Entonces, eh, pues es de que usted dice que los vehículos se vienen mencionados, uno podría crear un cargo por eso. De hecho, el pago por pico y placa en Bogotá es esencialmente eso, es si usted no a 3 personas, tiene que pagar. Entonces, es exactamente eso, el cobro. Y entonces ahí es importante como tener en cuenta que uno podría decir eso. La diferencia es que en Bogotá el cobro se usa para el FET otra vez, no se usa para otras cosas. Hay un elemento que se estaba buscando en Cali con el sistema de bicicletas públicas hasta determinado momento, no sé en qué va eso, que era convertirlo en un subsistema del sistema de transporte público para poder subsidiar la tarifa y que quedara gratis. Era como una de las alternativas Sí, pero que eso no había. cierra. O sea, todo el mundo quiere hacer eso y a nadie le cierran las cuentas. Es muy caro. Un sistema de bicicletas públicas, la operación es carísima, pero brutalmente cara. Entonces nunca encuentran las fuentes porque dicen, no, pues marica, no nos alcanza. Entonces, aunque es una buena idea, financieramente es un lío. Toca encontrar una fuente útil. Entonces, la idea hasta que se empezaron a perder las bicicletas. Entonces, sí, normalmente las bicicletas de un sistema de bicicletas públicas, si es bien establecido, si las bicicletas están bien diseñadas, se roban entre el 10 y el 15% de la flota y eso está dentro del modelo financiero. Pero el costo más grande que tiene un sistema de estos es en realidad la operación, porque a diferencia de los buses, en los buses hay un conductor que lleva a todo el mundo por todas partes. En las bicicletas públicas yo dejo la bicicleta tirada y me voy. Entonces es un lío. Entonces eso es como la cosa que toca uno tener en cuenta. Entonces ese balanceo es muy caro y ese es un costo muy grande de la operación. Volviendo a la pregunta de David, que ya no sé qué la hizo, está el cobro por congestión es distinto porque el cobro por congestión lo paga cualquiera que entre en la zona. Pues sí, menos las excepciones, pero en realidad el cobro por congestión lo que busca es pagar porque entré al sitio, no importa quién soy. Uno puede hacer cobros diferenciales, pero no es realmente factible hacer un cobro de esos. O sea, como tan diferencial, a menos de que se haga con mucha tecnología. Entonces, hay una cosa que, bueno, es que yo estoy a punto de publicar un post explicando todo esto de cómo se cobra, pero hay una manera que no está acá y es el cobro por distancia. Entonces yo, según los kilómetros de distancia que recorre un vehículo, pues entonces le cobro por el kilómetro. Entonces es muy bonito porque uno cobra si la persona hizo 35 kilómetros, yo le cobro 35 kilómetros, pero si recorre 2, pues le cobro solo 2. En cambio, cuando entra a la zona, pues en la zona paga todo. O sea, paga por entrar. Si llegó y una cuadra y parqueó, es lo mismo que si estuvo 35 kilómetros adentro. Entonces, el cobro por distancia es
tecnológicamente es bien complicado, pero uno tiene que, pues, es decir, tendría que verlo bien. Pues, la pregunta que usted hace, David, de cobrar a las plataformas, sí se podría, pero siendo sinceros, tendría que cobrarse entonces a todos los carros, no solo a las plataformas tecnológicas. Y dado que esas plataformas dentro de 2 años ya no van a existir, pues entonces un cobro medio, lo que tocaría es cobrarle a todos, porque todos están usufructuando el espacio vial. Entonces, pues sí, podría haber una tarifa diferencial a esa gente. Pero vengan, quedan 10 minutos. Hay una cosa al final que no sé cuánto tiempo necesitamos y ahí me tienen que aclarar. Eh, creo que no, no sé cuánto tiempo Aunque la necesitamos. empecemos a las 11 está bien, Carlos. Y que te Bueno, quedaremos listo. estos 10 minutos a ti. Listo, vale. Entonces, yo lo que quería hacer, con lo que quería cerrar, hay varias cosas, pero con lo que quería cerrar era con 2 cosas. La primera es que necesitamos aprender a comunicar esto. O sea, es muy difícil poner a alguien a pagar algo. Es muy difícil convencer a alguien de que tenga la voluntad política de reasignar presupuesto. Es muy difícil decirle a la gente, usted no se ha gastado la plata que tiene. Entonces uno necesita entender, crear una estrategia de comunicación para cualquier cosa que quiera financiar movilidad activa. Eso, de hecho, hay que destinarle presupuesto a crear eso. ¿Se saben? Entonces con eso es importante como empezar a entender cómo conseguir datos reales, cómo mostrar las inversiones según la cobertura en los servicios o las personas servidas, cómo mostrar los beneficios para cada persona usuaria, no atacar a nadie cuando está hablando de esto, y tiene que ser algo que lo entienda todo el mundo. Todo el mundo tiene que poder entender mi estrategia de comunicación, porque uno no puede ponerse a decir, no, es que los carros son contaminantes y entonces ustedes tienen que pagar. No, pues toca mostrar las cosas como mucho mejor, dando unos argumentos mucho más completos y entender cuál es la mejor forma como yo puedo presentar estos mensajes para poderlos hacer. Todo el mundo hace esto, pero no lo hacen en las estrategias de financiación. Entonces ahí tenemos que ver cómo hacemos para presentar estos mensajes de manera adecuada, para hacer que la gente los acepte. Y eso, que yo no sé si ustedes han visto alguno de algún formato o alguna estrategia de comunicación que les haya parecido muy buena en ese sentido. ¿Se les ocurre? ¿O no hay? ¿O algo alguna estrategia que les parezca absolutamente fatal? Yo no escuché bien la pregunta, ¿la puedes volver a repetir, por favor? No, si ustedes han visto alguna parte donde, o alguna estrategia de comunicación que haya sido chévere o no, o que haya sido terrible en términos de divulgar una nueva forma de financiación o de cobro de algo en la ciudad. Digamos en Cali, ha habido, pues fue el primer lugar que hizo ese cobro por pico y placa, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la estrategia de comunicación? Yo recuerdo ninguna, eso lo pusieron así A lo bestia. al oeste, que no recuerdo nada de eso. Más bien lo que hicieron propaganda una vez, creo que fue a lo de que pague para poder movilizarse todos los días. Eso sí. Ajá. Sí, entonces sí, es que esa es la cosa, que normalmente simplemente dicen, vamos a cobrar. Y es porque en las reuniones en las alcaldías normalmente dicen, uy, no, esperen, no les hablemos de esto todavía porque nos masacran. Y pues más bien lo que toca hacer es decir, venga, vamos a crear una fuente de financiación nueva, mostremos cómo lo vamos a hacer, expliquemos esto bien, creemos una campaña como que hagamos de verdad eso. Porque si realmente va a ser tan buena la estrategia de financiación y va a recaudar tanto, pues entonces uno tiene que mostrar realmente cómo es que funciona y tiene que meterle plata a crear la estrategia, ¿no es cierto? Entonces esa era como la primera cosa que yo quería, de la que yo quería hablar. Es difícil encontrar documentación de cómo hacer esas estrategias y es difícil encontrar agencias de publicidad o de comunicación que sean buenas para esto. Es un tema muy difícil. Pero lo otro, bueno, obviamente todo va a ser mejor, pero lo que quería mencionarles era que porfa bajen el documento que hicimos para G7, porque es que de verdad todo eso que yo expliqué
lo expliqué en muchos niveles de detalle. Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, está la definición de qué es movilidad activa, como todas las cosas, si uno puede hacer clic, descarga cada una de las cosas que tiene, hay una cosa disponible para descargar. Entonces, a mí me parece útil que ustedes vean este documento y que lo consulten y eso. No, pero eso era como todo lo que tenía que decir por hoy, que no sé qué más preguntas tengan o qué cosas quisieran aclarar o si necesitan que les muestre algo otra vez o algo así. Carlos, no sé si se respondió la pregunta que hace David sobre cobrar por las plataformas digitales u Ah, otro sí. tipo. Sí, Ok, sí, o sea, lo que decía es que tienen que cobrárselo en realidad es a todos. O sea, no solamente a las plataformas, porque pues las plataformas, pues, a ver, las plataformas usan el espacio igual que todos los carros. Sí ganan plata, pero usan la plataforma. la infraestructura. Lo que pasa es que las plataformas ganan más plata. O sea, por usufructuar la infraestructura ganan más plata. En ese sentido, tendré que cobrar, pero, pero no, pero igual usan el espacio urbano. Y bueno, yo dije, David, que desaparecerán en 2 años, porque es mi predicción. O sea, esa gente no está bien, o sea, están financiados con unos fondos por allá de inversión, pero ellos no han podido ganar plata. Es una vaina súper distópica, no han ganado plata. Entonces, así como las patinetas se acabaron porque se les acabó la plata de esta gente que ya no les estaba haciendo caso, también yo creo que la plata de las plataformas se van a acabar dentro de muy poco tiempo porque en serio esa vaina es muy difícil de financiar. Entonces, uno no debería confiar tanto en que ellos vayan a seguir existiendo porque pues puede que se acaben. Y en realidad no es como, sí, a mí me parece que es como cobrarle a una parte del grupo al que tiene que cobrarle. Alex, dale. Gracias, Carlos. Quedan apenas un par de minutos para que las personas puedan empezar a hacer el cuestionario, pero yo sí quisiera de pronto preguntarles a ustedes como de espacio y también con toda la experiencia que ustedes han tenido en cicloinfraestructura, en este punto, es decir, queda claro que en general existen recursos, ¿cierto? Que existen recursos que no han sido destinados para uso de movilidad activa. Yo creería que una de mis conclusiones con base en la discusión y de todo este ciclo es que es muy importante que nuestra audiencia, que son en parte de Cali, pero también de los municipios vecinos, que son Jumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí, que ustedes que trabajan con los municipios y en la función pública, pues se vuelvan o se puedan volver campeones en cuanto a promover la movilidad activa como definitivamente casi no una alternativa, sino realmente como un modo, como un estilo de vida por múltiples factores, por factores ambientales, por factores económicos, por factores de salud. Entonces, creo que un gran mensaje para ustedes es ese, que ojalá puedan volverse desde sus diferentes roles y ojalá desde hoy en adelante, desde toda esta experiencia que estamos construyendo con ustedes, que este plan de red de cicloinfraestructuras entre Cali y los municipios vecinos, pues que ustedes se vuelvan campeones y que ojalá realmente también comencemos todos a utilizar este modo para que también experimentemos pues las dificultades, los retos que hay en el día a día. Y por otra parte, que ustedes también, al ser esos campeones, puedan persuadir, influir o en las tomas de decisiones, ¿cierto? O a esas personas que son los encargados de tomar esas decisiones finales y que ustedes pongan en la agenda de ellos por qué la movilidad activa debería volverse casi que, si se quiere decir, un rubro estructural o estratégico a la hora de definir los planes de desarrollo o los planes municipales. Y además, que también sé que hay personas acá de los equipos de los planes de ordenamiento y de los esquemas de ordenamiento que se vuelvan componentes que no tengan esas barreras que generalmente o hace muchos años se pensaba, no, es que no se puede hacer cicloinfraestructura porque cuesta más, sino que más bien pensar, no, hay recursos, quizás lo que hay es que priorizarlas y tener unos muy buenos argumentos que permitan articularlo con los diferentes proyectos de la ciudad. Entonces dejo el mensaje ahí.
Y no sé, Carlos, al respecto, ¿qué piensas? No, sí, sí, mucho.